Un saludo tengan todos los estudiantes de 11º grado y segundo año de la enseñanza técnica y profesional. Nosotros continuaremos con los contenidos que están previstos para desarrollar en la asignatura de química 11º grado. Sería importante que comencemos hoy, porque nos va a hacer falta para el transcurso de la clase, analizar algunos de los contenidos que ustedes desarrollaron en la clase pasada. Nos estamos refiriendo, en este caso, a los electrolitos, cómo se clasifican, cómo se representan, los tipos de electrolitos, y vamos a hacer énfasis en los electrolitos débiles y solubles. Para ello, pues yo les traigo, en este caso, la representación de un electrolito débil y soluble, que nos estamos refiriendo al cloruro de mercurio 2, el cual se representa disociado en sus iones mercurio 1+ y el ion cloruro. Pero observen, en este caso, en la ecuación de disociación que hemos representado, cómo aparecen 2 moles de ion cloruro, porque la relación en esta sal es 1:2, y esto nos va a hacer falta tenerlo en cuenta para lo siguiente. Vamos a ver cómo se representa la constante de equilibrio para este electrolito. Por supuesto, es un electrolito débil soluble que se representa en equilibrio, por tanto podríamos hablar de una constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio, que se representa por Ki, es la constante de disociación iónica para este electrolito. Observemos que tenemos aquí la constante Ki, que va a ser la concentración de los iones mercurio por la concentración al cuadrado de los iones cloruro entre la concentración de la sal cloruro de mercurio. Vamos de inmediato, rapidito, a tomar esta expresión que aparece en pantalla. Pues bien, vamos a ver entonces en la clase de hoy el tema que vamos a tratar y la ubicación que tiene este en el libro de texto. Porque ustedes saben que ustedes pueden tomar las informaciones de los contenidos en muchas fuentes, pero recordar siempre que el libro de texto está diseñado para el grado que estamos dando, y en este libro de texto está toda la información mínima necesaria que ustedes tienen que tener para poder desarrollar los contenidos de estos temas. Y además, cuando vayamos a hacer cualquier tipo de instrumento evaluativo, será con los contenidos que están descritos en este libro de texto. Vamos a ver entonces que vamos a estar tratando el capítulo 3 del libro de texto, específicamente equilibrio iónico, y vamos a ver además en ese capítulo el epígrafe 14 de este libro de texto de 11º grado. Pues bien, el tema de la clase de hoy, que ustedes están apreciando en pantalla, vamos a anotarlo. Constante del producto iónico del agua, K del agua, cálculo de la concentración de iones hidrógeno o de concentraciones de hidroxilo, así como vamos también a abordar el pH de las disoluciones acuosas, importancia del pH y algo que está en este epígrafe que lo vamos a dejar de estudio independiente al final de la clase. Vamos a anotar esto en un breve espacio de tiempo.
Pues bien, vamos entonces a analizar a partir de ahora, por supuesto, otro ejemplo de un electrolito débil. Y nos vamos a referir al agua. Vamos entonces a empezar a interactuar con ustedes con respecto al equilibrio que nosotros podíamos pensar en el agua. Y cuando hablamos de agua, aquí nos vamos a referir al agua pura, porque el agua pura es sencillamente también un electrolito débil, por tanto, tendrá la posibilidad de existir un equilibrio entre la molécula y sus iones. Pues bien, vamos a observar en esta gráfica que estamos observando acá cómo estamos representando la reacción entre dos moléculas de agua. Y digo reacción porque hay una transferencia de protones e hidrógenos. Esta reacción se conoce como reacción protolítica. El protón hidrógeno de una molécula de agua migra hasta otra molécula de agua porque el oxígeno de esa otra molécula de agua tiene la posibilidad de tener pares de electrones libres para aceptar ese protón hidrógeno. Y se forman dos nuevos iones, el ion hidrógeno y el ion hidroxilo. También tenemos lo siguiente, podríamos representar esto de esta forma, dos moléculas de agua, como lo habíamos hecho en la representación anterior, pues bueno, aquí un poco más sencilla, solo están las dos moléculas de agua, también se forma el protón hidrógeno y el ion hidroxilo. Pues bien, esto también lo podríamos representar de esta forma mucho más sencilla, es decir, el ion hidrógeno lo podríamos representar como ion hidrógeno, el cual se representa de esta manera, el agua en equilibrio con este ion hidrógeno y el ion hidroxilo. Vamos a notar esta última expresión de esta disociación del agua. Pues bien, como ustedes están observando, estamos en presencia de un equilibrio. También podríamos entonces pensar de una constante de equilibrio en función de las concentraciones, como estábamos analizando desde el inicio de la clase. Aquí tenemos un electrolito débil, por tanto podríamos pensar de una constante de equilibrio. En este caso, esta constante de equilibrio, KI, pues sería la concentración de los iones sobre la concentración de, en este caso, la molécula que sería el agua. Pero bien, vamos a ver que esta agua que estábamos analizando, que era agua pura, se mantiene constante. Recuerden de cuando dimos constante de equilibrio en función de las concentraciones Kc, que excluíamos de estas expresiones las sustancias líquidas puras y los sólidos puros. En este caso el agua es un líquido puro, que es constante, por tanto lo vamos a excluir. ¿Qué hacemos? Como es constante, pues sencillamente vamos a agrupar en un solo miembro esas dos constantes, nos quedaría de esta manera, KI por la concentración del agua, que sería igual a la concentración del ion hidrógeno por la concentración del ion hidroxilo. El producto entre dos concentraciones nos daría una nueva constante, que en este caso pues tenemos ahí esta nueva constante K del agua, que va a ser igual a concentración de ion hidrógeno por concentración de ion hidroxilo. Pues bien, esta nueva constante obtenida se denomina constante del producto iónico del agua y se representa de esta manera. Vamos a anotar esta notica.
Pues bien, vamos a analizar lo siguiente. Cuando hablamos de agua pura y fijamos la temperatura de 25 grados Celsius, podríamos hacer ciertos determinados análisis. Se ha determinado experimentalmente que bajo estas condiciones la concentración de ion hidrógeno y la concentración de ion hidroxilo es 10 a la menos 7 mol por litro a la menos 1. Es decir, les decía que a 25 grados Celsius estas concentraciones tienen estos valores. Luego entonces, si yo multiplico estas dos concentraciones, pues tendré este valor, K del agua, igual a 10 a la menos 14. Fíjense cómo en estas constantes, como en otras constantes, nosotros obviamos las unidades de medida. Por supuesto, esta constante, repito, es a 25 grados Celsius. Bajo esas condiciones de temperatura, ese es el valor. Entonces, vamos a anotar esto otro que nos queda de la diapositiva. Pues bien, vamos a seguir haciendo cierto y determinado análisis con las concentraciones de ion hidrógeno e ion hidroxilo en este equilibrio que tenemos aquí del agua. Y para ello vamos a recordar sencillamente que tenemos que tener presente el principio de Le Chatelier-Brown, que hemos analizado en clases anteriores. Cómo nosotros podemos afectar la concentración de alguna de las especies en el equilibrio y el sistema va a desplazarse en un sentido o en el otro. Y esto traerá consigo que en el nuevo equilibrio habrán la posibilidad de que existan distintas concentraciones de los iones presentes. Pero para el primer caso tendremos lo siguiente. Ya habíamos analizado que en el agua pura a 25 grados Celsius estas dos concentraciones de ion hidrógeno y de ion hidroxilo son iguales. Conocemos desde secundaria básica que el ion hidrógeno aporta propiedades ácidas al medio y el ion hidroxilo aporta características básicas al medio, pues por tanto, si estas dos concentraciones son iguales, entonces la disolución será una disolución neutra. Ahora bien, si por algún artificio nosotros podríamos aumentar la concentración de ion hidrógeno en este medio, el equilibrio se va a desplazar en el sentido de consumir parcialmente ese aumento. Por supuesto, tendrá que desplazarse en el sentido inverso, es decir, hacia el agua. ¿Esto qué trae consigo? Sencillamente que en el nuevo equilibrio la concentración de hidroxilo sea menor. Y si esto es así, entonces tendremos lo siguiente. Cuando la concentración de ion hidrógeno es mayor que la concentración de hidroxilo, entonces el medio será un medio ácido. Vamos a anotar esa conclusión que tenemos ahí. Pues bien, vamos entonces a analizar el caso contrario. Ahora vamos a pensar que disminuimos la concentración de ion hidrógeno, el equilibrio se desplaza en el sentido de tratar de aumentar parcialmente esa disminución, en el sentido de la reacción directa va a aumentar entonces la concentración de ion hidroxilo, esta será mayor y por supuesto el medio será un medio básico. Vamos a notar también esta otra conclusión.
Pues bien, como ustedes estuvieron apreciando, las concentraciones de estos iones en el medio son valores muy pequeños, por lo que es muy engorroso trabajar con estos valores. Y entonces nosotros vamos a hacer referencia a un químico danés que se llama, aquí lo tenemos en pantalla, Søren Sørensen. Propuso a la edad de 41 años, en 1909, una medida más práctica para medir los valores de la acidez o la basicidad del medio, la cual denominó pH. El pH de una disolución se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno. Y la expresión matemática para su cálculo es pH menos logaritmo, por supuesto base 10, de la concentración de ion hidrógeno. Y por consiguiente, la concentración de ion hidrógeno va a ser igual a 10 a la menos pH. Vamos a anotar lo que está en pantalla. Pues bien, vamos a analizar entonces para el caso del agua, 25 grados Celsius. Ya habíamos analizado que la concentración de hidrógeno es 10 a la menos 7. En la medida que yo voy hablando, ustedes van a ir tomando nota. Si conocemos que esta es la expresión para calcular el pH, si sustituimos, entonces tendremos que el pH es igual a menos el logaritmo de 10 a la menos 7. Aplicando la propiedad de los logaritmos, tendríamos que entonces que el agua pura a 25 grados Celsius tendrá un pH igual a 7. Ajá. Pues bien, continuamos. Vamos a ver que aquí les ofrezco una escala donde hay valores de pH que empiezan en 0 y hasta 14. Ya habíamos analizado que si la concentración de ion hidrógeno es mayor que la de OH, el medio es ácido. Si hacemos cálculo con esos valores de concentración, pues tendremos que entre 7 y 0 el pH sería ácido, 7 neutro y valores mayores que 7, pues entonces el pH sería un pH básico. Bien, esto no tienen que anotarlo en el libro de texto, en la tabla 3.5 ustedes pueden observar un esquema muy similar a este. Esto también lo podemos aplicar para la concentración de ion hidroxilo. Si aplicamos este factor P o este operador P para la concentración de ion hidroxilo, pues tendríamos sencillamente que también podríamos calcular la concentración, el pOH, disculpen, el pOH, conociendo la concentración de ion hidroxilo, que quedaría de esta manera, igual que con concentración de ion hidrógeno, aquí sería menos logaritmo de la concentración de ion hidroxilo. Pues bien, pensemos en el agua. Entonces la concentración de ion hidroxilo en el agua es 10 a la menos 7, la de hidrógeno 10 a la menos 7, entonces los pH, el pH para el agua sería 7, el pOH sería 7 y entonces el pH más el pOH es igual a 14. Y esto nos sirve también para realizar cálculos en este tipo de contenido. Vamos a hacer un primer ejercicio que dice: calcule el pH de una disolución con una concentración de ion hidrógeno igual a 10 a la menos 4 mol por litro a la menos 1. Aquí tendremos de datos esa concentración, el pH sería la incógnita y la resolución. El pH, esta es la expresión, sustituimos cuando hicimos calculamos el pH del agua, aplicando la propiedad del logaritmo, entonces el pH para este caso sería igual a 4. Ahora bien, aplicando la constante del producto iónico del agua, podríamos resolver este otro ejercicio que dice: calcule la concentración de un hidrógeno en una disolución a 25 grados Celsius de un electrodo fuerte y soluble donde la concentración de ion hidroxilo es 0,001 mol por litro a la menos 1. Y digo a 25 grados Celsius para que estén ubicados en que hay que usar entonces la constante del producto iónico del agua igual a 10 a la menos 14. Pues este es el dato que tenemos aquí, tenemos este otro dato, esta es la incógnita,
Aplicando esta expresión, despejamos la concentración de ion hidrógeno y tendremos entonces que el cociente que se obtiene de dividir la constante del producto iónico del agua entre la concentración de hidroxilo nos daría la concentración de ion hidrógeno. Sustituyendo, nos daría este valor. ¿De acuerdo? Bien. Antes de hacer el estudio individual, yo les propongo ver un video muy sencillo que nos da la posibilidad de ver algo sobre la importancia del pH. Recuerden que Cuba es un país eminentemente agrícola y el pH tiene muchísimas importancia o muchísimas aplicaciones en la medicina, en la industria alimenticia y en la agricultura. Vamos entonces a ver este material. El pH viene a ser un valor que mide la alcalinidad o la acidez del suelo. Bueno, el pH tiene una escala del 0 al 14 y el valor neutro es el 7, el central. 7 al 14 se considera alcalino y del 7 hacia el 0 ácido. Bueno, las plantas prosperan bien, prácticamente el 95% de ellas, bien sean de huerto, ornamentales, en fin, generalmente todas las plantas con un pH prácticamente neutro, un poquito ácido, ligeramente ácido. Es decir, si el neutro es 7, pues en torno a entre 6, 6,5 y 7. No quiere decirse que por debajo del 6 haya plantas que prosperan bien y que por encima del 7 también. Pero vamos, generalmente la mayor parte de ellas podemos decir que entre el 6 y el 7 prosperan perfectamente. ¿Qué ocurre? Hay cultivos o plantas, aquí en la huerta por ejemplo, pues como la fresa o el fresón, las plantas de frutillos rojos, vaya. Incluso también, por ejemplo, la patata o el pimiento, que les viene perfecto un pH que sea ligeramente ácido, pues en torno a un 6, incluso más bajo, un 5,5. Y hay plantas ornamentales o de jardín, pues como las azaleas, las hortensias, las gardenias, los rododendros, los brezos, que también requieren suelo pues moderadamente ácido. Sin embargo, hay otras que lo prefieren que sea algo alcalino, ligera o moderadamente alcalino. Muchos de vosotros a veces en los comentarios me decís, bueno, pero ¿qué puede ser lo que me ocurre, pues por ejemplo con el fresón? Que prácticamente pues sigo los cuidados que generalmente se recomiendan y sin embargo las plantas están caídas, no dan buena producción y a veces no es falta de nutrientes o una carencia de nutrientes o exceso o defecto de agua, de riego, sino simplemente es que a lo mejor tiene un pH, el suelo en el que lo estamos cultivando, que es bastante alcalino, pues jamás va a prosperar bien, Entonces es esencial, primero, conocer el pH que tenemos, por si es demasiado ácido o demasiado alcalino, pues hacer enmiendas para equilibrarlo y conseguir tener un pH pues neutro prácticamente o ligeramente ácido. Pues bien, hasta aquí los contenidos que nosotros teníamos para la clase de hoy. Ahora de inmediato ustedes van a estar anotando en la medida que yo voy hablando la tarea que nos proponemos. Tenemos aquí 3 ejercicios. Importante señalarles que en el tercer ejercicio ustedes van a hacer un estudio detallado en el libro de texto de los indicadores ácido-base con los conocimientos que ya ustedes tienen de electrólito y del principio de Le Chatelier-Brown, pues perfectamente pueden entender este tema. Bien, vamos entonces a anotar
Bueno, hasta aquí el encuentro de hoy. Yo pienso que le haya sido provechoso. Recuerden que estas clases, que son de muy poco tiempo, es más bien informativa y nosotros estamos tratando los contenidos esenciales que no podemos dejar de analizar con ustedes. Y bueno, sin más, recuerden que todavía tenemos que, por muchísimo tiempo, tratar de cuidarnos nosotros y cuidar a toda aquella persona que nos está alrededor. Y sencillamente, una de las medidas que debemos tener presente es el uso del nasobuco constantemente en todas las actividades para proteger, ya decía, a nosotros y al resto de la familia que nos acompaña.